Estamos de regreso en este tema tan importante para todos aquellos pastores y líderes que quieren tener una sana interpretación de lo que es la Biblia. Y vamos a estar hablando de lo que es el capítulo 2 de los materiales que a cada uno de ustedes le van a facilitar. Y el capítulo 2 que vamos a estar viendo en este día trata sobre la importancia de la actitud personal en cuanto a sacarle provecho al estudio de las Escrituras. Así es de que es importante que nosotros nos determinemos como cosa número uno es con qué actitud nosotros vamos a estudiar la palabra. Tengo acá conmigo es un embudo y lo he hecho de papel y me gusta ilustrar las cosas. Y cuando nosotros agarramos un embudo y vemos de esta manera, lo que vamos a lograr ver es muy poco. Pero cuando nosotros le damos vuelta al embudo y vemos de esta manera, vamos a ver mucho más. La actitud es exactamente igual. Si tú vas a venir con una actitud negativa, vas a ver así y yo lo único que puedo ver es un 20% de una silla. Pero si yo le doy vuelta, yo puedo ver casi todo el bloque de todos ustedes que están al frente mío. Entonces es bien importante que una cosita tan pequeña nos da a nosotros una gran enseñanza. ¿Con qué actitud tú te vas a acercar a la palabra? Ahora, para ser poeta necesitas un sentimiento especial por la poesía. Si tú no tienes un sentimiento especial por la poesía, la realidad es que vas a ser poeta o vas a ser un mal poeta. Al igual que para estudiar filosofía, se necesita un espíritu, una gana por la filosofía. Por eso, podrá una persona irreverente, una persona ligera para juzgar y hacer las cosas, una persona impaciente, imprudente, estudiar e interpretar debidamente la Biblia. Es una pregunta. ¿Alguien así estudiará la Biblia como un ciego estudia los colores? Imagínate a un ciego estudiando los colores. ¿Qué es lo que puede aprender? Nada si no sabe cómo es el negro, no sabe cómo es el azul, no sabe cómo es el rojo. Especialmente para un ciego que haya nacido ciego de nacimiento. Entonces, de igual manera la Biblia. Ahora, esa es la razón por la cual cada uno de nosotros necesita de esta herramienta cuando vamos a estudiar la palabra y sobre todo necesitamos un espíritu respetuoso, ponle mucho cuidado a estas palabras, respetuoso por la palabra. En el capítulo anterior decíamos que la Biblia es un texto abierto que tenemos que sacarle todo, pero no podemos llegar a ese texto con tanto miedo, pero tampoco te estaba diciendo que puedes llegar con falta de respeto, ¿verdad? Tienes que tener un espíritu respetuoso, tienes que tener un espíritu dócil, porque si tu espíritu no es dócil, cuando Dios te diga algo a través de la palabra, tú no vas a estar contento o contenta porque quieres escuchar algo que tú quieres escuchar. Entonces el espíritu tiene que ser dócil para que nosotros podamos sacarle lo que queremos sacarle. Es importante que nosotros, la actitud de nosotros va a tener mucho que ver en eso. Tiene que ser una persona amante de la verdad, paciente en el estudio, y sobre todo una persona que sea muy prudente en lo que va a comenzar a estudiar. Si nosotros nos acercamos a la Biblia con el espíritu equivocado, pues vamos a sacar algo totalmente diferente. Ponte a pensar de que tú comienzas a estudiar un pasaje bíblico y el pasaje bíblico te comienza a hablar exactamente de tu falta a nivel personal. Tal vez tú tienes que formar un poco tu conducta en una determinada área, entonces tú dices, no, prefieren no escucharlo. Entonces Dios no te va a hablar si tú eres ese tipo de personas. Entonces es importante que tengamos un espíritu respetuoso para estudiar la palabra. Un buen ejemplo de lo que te estoy hablando es observar con qué espíritu reverente y humilde contemplaban la palabra la gente cristiana de aquellos tiempos. Si estudias 1 Tesalonicenses capítulo 13, dice lo siguiente: damos gracias a Dios sin cesar.
dice Pablo, de que habiendo recibido la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en nosotros o en vosotros que creísteis. Pero pon mucho cuidado lo que dice, damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido la palabra de Dios, dice, la recibieron. Hay mucha gente que Dios no le puede hablar porque no recibe lo que Dios le está dando. Y a veces nosotros decimos, dice el Señor que te va a dar un carro nuevo, recibo, dice la gente. Pero dice el Señor que cambies esa conducta, no es conmigo, quizás con el vecino, pero no es conmigo. Entonces las cosas buenas las queremos agarrar, pero las malas, que son para formarnos, no las queremos aceptar. Y tú como pastor o ustedes como pastores se van a dar cuenta que nosotros todo el tiempo tenemos gente a la que estamos educando, y el hecho de que alguien te haya dicho que es pastor o estés parado en un púlpito no quiere decir que tú no tienes errores. Los pastores, especialmente en los primeros pasos que comenzamos a dar, cometemos bastantes errores. Y una cosa importante en el pastorado es que tú sepas tener el valor, el coraje de que cuando no sabes algo, no pretendas de que lo sabes todo. O sea, no vas a contestar con una respuesta a toda pregunta que te hagan. Hay que saber decir no sé, pero déjeme investigar. Eso es falta de madurez y falta de honestidad en una persona. Isaías 66, hablando de la gente que agarraba la palabra del Señor con aquella gran hambre, dice la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen hambre y bienaventurados los que tienen sed, dice. Aunque ahí la palabra habla de justicia, pero la Biblia en sí está diciendo bienaventurado el que tiene hambre, bienaventurado el que tiene sed. ¿Por qué hay gente que cuando llega a una congregación y alguien está predicando, inmediatamente está todo bien, el predicador comienza a predicar y ellos comienzan a pispilear, de repente pues paró del pispilear y de repente se quedaron dormidos? Y hay dos razones por las que la gente se duerme. Una es porque el predicador es aburrido, y dos es porque la persona que está recibiendo del predicador o del pastor que está al frente no tiene sed, no tiene hambre por la palabra. Cuando una persona tiene hambre, la Biblia dice que Dios la va a saciar. Entonces es importante que desarrollemos un apetito por la palabra, una sed, un hambre, porque Dios nos hable a través de la palabra. Isaías 66:2, les había dicho, dice, a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice Dios. Cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, de la misma manera tenemos que hacerlo de una manera cuidadosa. Yo nunca le recomiendo a la gente de que agarre una gran cantidad de palabras o de la Biblia y se ponga a tratar de estudiarla. Yo le recomiendo, llévela tranquila. Un versículo es suficiente a veces para que Dios nos hable y nos nutra en gran manera. Ahora, Isaías dice, a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios es capaz de saciarte cuando tú tienes hambre por ella. El salmista decía en el Salmo 119:18, decía él, abriré los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. ¿Y cuál era la ley del pueblo de Israel? Los primeros 5 libros de la Biblia. Yo me imagino que si están ustedes estudiando la palabra, ustedes saben cuáles eran los primeros 5 libros de la ley, que es el famoso Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa era la ley hebrea, lo que se conoce como el Torá. Y el Tanaj de los hebreos eran todos los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tanaj quiere decir Torá, Nevim y Ketubim, ¿verdad? Todos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, es importante que nos demos cuenta nosotros de que cuando querramos estudiar las palabras, como decía el salmista,
Abre los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. El salmista quería contemplar las maravillas de la ley de Dios, pero no solamente para que le dijera cosas bonitas, porque es que, mira, nosotros como seres humanos tenemos dos caminos para aprender. El primer camino se le llama instrucción y al segundo camino se le llama experiencia. Hay muchas personas que no pueden aprender por experiencia, sino que solamente quieren aprender, o dichosos aquellos que lo hagan de esa manera, ¿no? Que no quieren meterse a tener experiencia, sino que con la instrucción basta. Esto es algo un poco personal como pastor, pero pastoreo una iglesia bastante grande y hace un tiempo atrás en mi iglesia salió una muchacha embarazada. Y para mí me dolió porque yo dije, wow, salió embarazada. Bueno, le vamos a sacar lo positivo. Que esta muchacha sea el ejemplo para todos los 200 y pico de jóvenes que tenemos en la iglesia, de que no se metan a hacer eso, porque hay consecuencias. Pero no, 3 meses después sale otra embarazada. Yo digo, bueno, ¿qué la gente no aprende por ver las experiencias de otros? Hay gente que ni aprende por instrucción, ni aprende por experiencia. Y eso es lo que está difícil. La palabra de Dios es una instrucción para que tú no tengas que pasar por todos los dolores de cabeza que has pasado. Mira, es tan importante que nosotros le pongamos cuidado a la Biblia, porque si tan solo le pusiéramos cuidado a la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza si nos fuéramos en base a ella, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Para meternos a estudiar lo que es hermenéutica, les había dicho que es necesario que nosotros tengamos un espíritu dócil. Ahora, ¿qué se aprenderá en cualquier estudio si falta la docilidad? Imagínate, tú estás tratando de enderezar un árbol ya viejo y si lo sueltas, ¡pa!, te da en la cara. ¿Por qué? Porque no es dócil. Entonces, el que nosotros seamos dóciles es bien importante, porque cuando uno trata de formar a la gente por mi cuenta no funciona, pero cuando la Biblia lo hace, ¿verdad?, lo forma más, pero es necesario que haya docilidad en la persona. Ahora, a la persona obstinada y terca que intenta estudiar la Biblia, le pasará lo que dice Pablo, ¿verdad?, acerca del hombre animal en 1 Corintios 2:14. Y Pablo dice en este pasaje, el hombre animal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea que si tú vienes con un espíritu de animal a estudiar la palabra de Dios, no la vas a entender por mucho que trates. Dice, porque le son locura y no las puede entender. Entonces, no todos los que se meten a estudiar la palabra le van a sacar algo, porque muchos se meten con un espíritu animal, o sea, un espíritu que no es dócil, porque se han, dice, de examinar espiritualmente. O sea, la Biblia es para analizarla y para examinarla de una manera espiritual. Ahora, debemos de tener nosotros siempre presente que la oscuridad o obscuridad y aparente contradicción que se pudiera encontrar cuando estamos leyendo un texto bíblico, porque a veces cuando agarramos un texto bíblico decimos, wow, aquí hay una gran contradicción. Y nosotros sabemos que en la Biblia no hay contradicciones, no se contradice, ¿verdad? La Biblia, dicen los teólogos, es inerrante, en otras palabras, no hay error en ella. Entonces, pero sí, cuando llegamos a la Biblia, como les explicaba en el capítulo anterior, es bien importante que nos demos cuenta de que, aunque la Biblia es inerrante, hay pasajes que son bastante complicados. Ahora, cuando nos topamos con algo que aparentemente es contradictorio, no reside en el maestro, ni mucho menos en la palabra el problema, sino en el corto alcance y en los diferentes filtros y prejuicios del estudiante. Si el estudiante tiene un corto alcance, tiene malos filtros, yo no uso lentes, pero si en este momento me pusiera unos lentes de esos gruesotes así con mucho, yo no voy a ver nada. Y de la misma manera, tú no puedes llegar a la Biblia
con lentes que van a distorsionar la cosa o filtros que no le permiten ver a uno. ¿Qué sería un filtro negativo con el que uno va a leer las Escrituras? Ejemplo, en tu familia te programaron y te dijeron: mi hijo, usted toda la vida se la va a pasar trabajando para alguien, usted nunca va a llegar a ser nadie en la sociedad. Ese es un filtro que te pusieron. Y si tú llegas a estudiar la Biblia con esa mentalidad de negativo, no, si yo nunca voy a llegar a hacer nada, especialmente que me lo dijo mi papá. ¿Qué es lo que vas a hacer en la vida? Nada, porque llegas a la palabra y la comenzás a estudiar con esos filtros que no te van a funcionar. Si el Evangelio está aún encubierto, muchas personas piensan que está encubierto, dice el apóstol: entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento. ¿Para quiénes es que está encubierta la palabra? La palabra solamente está encubierta, como dice aquí, para los que se pierden, aquellos que en realidad no quieren estudiar las cosas de la manera correcta. Solamente si adoptamos a Cristo como maestro, veremos y entenderemos la verdad, porque Dios lo promete. Escucha lo que dice la palabra: encaminar a los humildes por el juicio y enseñar a los mansos su carrera. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere encaminar a los dóciles, a las personas que verdaderamente quieren avanzar en este asunto del cristianismo por el camino correcto, de la manera correcta. Pero hay gente que nunca va a poder encontrar en la palabra una explicación que lo convenza, porque anda buscando lo que quiere buscar. Ahora, es necesario también un espíritu amante de la verdad. Si usted no ama la verdad y se conforma con cualquier cosa, pues déjelo ahí, ¿verdad? No estudie hermenéutica, no se mete a estudiar teología, porque con lo poco que sabe, cree que es suficiente. ¿Quién se cuidará de buscar con afán y recoger lo que no se aprecia y estima? Nadie. Oiga, si yo le digo a usted: mire, tenga cuidado, aquí en este recipiente hay un poco de caviar, no lo vaya a dejar fuera de la refrigeradora porque se daña. Y usted lo deja. ¿Por qué? Porque ni tiene idea de lo que es el caviar. Si se diera cuenta que una libra de caviar cuesta un montón de dólares, usted no lo deja fuera. ¿Por qué? Porque tiene interés. Entonces muchos de nosotros pues como que no nos interesa mucho al inicio de nuestra carrera en el Señor este asunto de la palabra, pero debemos de interesarnos y debemos de tener un espíritu que ame la verdad. Y una persona que ama la verdad realmente se fastidia cuando aquellos locos andan diciendo disparates de la Biblia. Pero muchos de nosotros, cuando dábamos nuestros primeros pasos en el Evangelio y alguien hablaba mal de la palabra, lo que hacía era que nos enojábamos. Pero cuando nosotros nos capacitamos, no vamos a contrarrestar a estos ignorantes que tratan de violar la palabra con más palabras, sino que los vamos a contrarrestar con la verdad. Ahora, un corazón deseoso de conocer la verdad es indispensable para escudriñar la Biblia. Un corazón, como les decía hace unos minutos, que tenga sed, que tenga hambre por la palabra. Hay que entender también que el hombre no posee por naturaleza tal corazón, o sea, naciste con ese corazón. No, el corazón hay que prepararlo, sino al contrario, un corazón que huye de la verdad espiritual y abraza con preferencia el error, es el corazón que todos nosotros andamos llevando. Especialmente cuando acabamos de venir del mundo, que la palabra dice que nosotros fuimos creados por el primer Adán. Y el primer Adán fue el que nos metió en este rollo del pecado. Pero dice la Biblia que ahora se levantó un segundo Adán. Y la Biblia le llama a aquel Adán el primer hombre. Y le llama al segundo Adán el segundo hombre. O sea, ahora que nosotros somos cristianos, hemos sido sembrados en Jesús, injertados en Cristo, y ya lo del otro Adán no nos debe de importar, sino lo del segundo Adán. O sea, todas las cochinadas del primer Adán, todo aquel corazón sucio y feo que antes teníamos, ahora puede ser transformado en Cristo, porque dice que hemos sido injertados en Él. Ya no me nutro de Adán, sino que me comienzo a nutrir de Jesús. Ahora, respecto a eso, Jesús dice: la luz vino al mundo, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz.
Entonces, un cristiano que realmente no progrese en lo que son los caminos del Señor es que está amando otras cosas o le está dando más prioridad a otras cosas que a las cosas de Dios. Aún más, dice la Biblia que la aborrecieron, dice. Dejando pues todo el engaño, dice la Biblia, eso es lo que dice Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual que es la verdad revelada. Ahora, un niño que lo único que bebe es leche, usted le mete cualquier cosa y se la va a botar porque quiere leche. Entonces nosotros tenemos que desear la palabra de esa manera. Ahora, el que busque en la Biblia con este deseo, escudriñando las Escrituras, va a encontrar lo que anda buscando. Por eso es importante. Estamos hablando con qué actitud, con qué espíritu tú te vas a meter a estudiar las palabras. Dice la palabra del Señor, el Padre de gloria dará su espíritu de sabiduría y de revelación, dice, para su conocimiento. O sea, Dios sabe cuál es tu actitud, Dios sabe cuál es tu hambre, cuál es tu apetito. Entonces dice la palabra que Dios te va a revelar ese conocimiento. Y dice, aparte de eso, el Salmo 25:14, si no me equivoco, la comunión íntima, dice, de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esto te va a sonar quizá un poquito fuertecito, pero ¿cuál es la comunión íntima entre un hombre y una mujer? No es cuando se están dando comida el uno con el otro, no es cuando están compartiendo el plato. La comunión íntima de un hombre y una mujer es cuando tienen relaciones sexuales. Y el salmista dice aquí la comunión íntima de Jehová. O sea, lo más íntimo entre un hombre y una mujer es cuando tienen relaciones sexuales. Puede ser que se estén besando, pero no es tan íntimo, los besos se dan en público. Puede ser que vayan a un restaurante y el uno le dé de su comida al otro. Es íntimo, pero no es tan íntimo como la relación sexual. Entonces lo que el salmista me está diciendo aquí, la comunión íntima, o sea, aquella cosa que solamente Dios y nosotros la podemos experimentar, dice, es solamente con los que le temen. Entonces, la palabra nos da la clave a nosotros, que el tener temor a Dios es una de las formas también para que nosotros podamos recibir esa revelación de parte de Dios de lo que es su palabra. Otra cosa que necesitamos es un espíritu paciente, porque la Biblia no le vamos a sacar todo el significado así de la noche a la mañana. Hay que hacerlo con paciencia. El que se va a meter a sacar oro de una mina, va a sacar mucha piedra primero, va a tener que cavar, abrir muchos hoyos, meter dinamita, pasar por un montón de problemas, para llegar a pedacitos de oro que los comienza a recoger y después hacer una onza y después una libra y después 1 kilo. Pero no es fácil. Ahora, ¿cuánto puede avanzar una persona impaciente, una persona inconstante y una persona que cambia de la noche a la mañana en cualquier trabajo que emprenda? Arranca por un lado y lo deja a medias, arranca por el otro y lo deja a medias. ¿Por qué? Porque no sabe hacia dónde se dirige. Ahora, al decir Jesús escudriñar las Escrituras, quiere decir esto es de cavar, esto es de profundizar. Escudriñar quiere decir, como el ejemplito que te ponía ahí del pescado, ¿no? Sacar las espinas, esto no, la pechuguita sí, esto no, el otro sí. Eso quiere decir escudriñar, y eso lo dice el Señor en Juan 5:29, ¿verdad? Usa una palabra que denota el trabajo del minero, ahí donde dice escudriñar, que cava y revuelve la tierra buscando con diligencia el metal precioso. Por eso la palabra que se usa en griego para escudriñar es lo mismo que hace el minero cuando comienza a sacar pedacitos y comienza a llevar piececitas al laboratorio a ver si allí hay por lo menos algún indicio de que hay oro más adentro o más arriba. Para Jesús es una tarea que requiere paciencia. ¿Y por qué no va a requerir paciencia? Pues si es lo que nos va a llevar al cielo. Imagínate, tú quieres venir a los Estados Unidos y te piden, oiga, para que usted vaya a los Estados Unidos lo primero que tiene que hacer es llene una solicitud. Y usted dice, no, eso es muy complicado, llenar solicitud, ¿y qué tal si me equivoco? Y voy a pedir 2 por si arruino una de todas maneras, pero no, es muy complicado. ¿Vas a tener visa alguna vez? No. O sea, todo necesita que hagamos las cosas con mucho detalle. Conozco a una persona que yo hubiera querido que le dieran visa hace poco, pero agarró la bendita aplicación, medio la llenó, la llevó al consulado, no le dieron nada. Y él mismo me dice, es que solo la llené por llenarla. No le dieron nada.
Es importante que hagamos las cosas con diligencia. Hay que tener el espíritu de los de Berea, como dice Hechos 17:11, dice que fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, dice, escudriñando cada día las Escrituras. Hay que tener la actitud del salmista, porque el salmista nos dice a nosotros, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. O sea, el salmista sabía enamorar a Dios. Más que la miel a mi boca, maravillosos son tus testimonios. Me gozo yo en tu palabra como el que haya muchos despojos. O sea, como los despojos es cuando un reino invadía al otro y el otro rey dejaba todo botado, caballos, oro, piezas. A eso se está refiriendo al salmista. Por eso dice, he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Entonces es importante que nosotros agarremos la Escritura con ese deseo, con ese apetito, con esa hambre. Hermanos, no hay cosa más linda. Si ustedes están haciendo su tiempo con Dios, qué lindo es cuando usted se mete con... Yo a veces, cuando estoy apurado, digo, no, mejor no voy a hacer mi tiempo con Dios en este momento, aunque lo haga más tarde. ¿Por qué razón? Porque estoy apurado, si a la carrera ni comer es bueno. Cuando ya tengo un espacio bien tranquilo, se lo dedico al Señor y le digo, Señor, háblame. Y el Señor me comienza a hablar a través de la palabra, pero ya dejé ese espacio, porque póngase a pensar, usted va donde un presidente o donde una persona importante, y le dice, ya llegué, señor presidente, pero apúrese porque tengo que ir, tengo muchos compromisos en este día. Lo que el presidente le va a decir, ¿y qué vino a hacer usted aquí? Me debió haber sacado el tiempo. Ahora, no estamos hablando de un presidente, estamos hablando de Dios. Llegamos donde Dios y llegamos todos apurados, no vamos a sacar nada. Necesitamos un espíritu prudente. Es importante. Tenga la prudencia de saber pasar de lo sencillo a lo difícil para sacar provecho y no arrinconar el libro, ¿verdad? Porque dice usted es incomprensible. No, yo no me meto a estudiar Apocalipsis porque muchos símbolos y mucho esto y mucho del otro. Y ahí pasa el Apocalipsis y nunca lo leemos. ¿Por qué? Porque creemos que es complicado. Dice la palabra del Señor, aparte explicaba todo a sus discípulos. O sea que Jesús dejaba tiempo especial para enseñarle a sus discípulos. Y dice también la palabra, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Para todos ustedes estos versículos que se los estoy citando sin una cita, valga la redundancia, ahí está el material que se les está proveyendo donde está la cita de todo lo que yo les estoy hablando. Ahora, esto nos ofrece la regla fundamental que se debe observar al estudiar la palabra, ¿verdad? La oración y la súplica. Para usted estudiar la palabra, órele a Dios, suplíquele a Dios, órele y suplíquele. Nunca se debe emprender el estudio sin haber pedido al maestro, ¿verdad?, que abra el entendimiento y nos dé el rema necesario que Él nos quiere dar a nosotros en ese estudio. Es importante. La fuente de toda luz y sabiduría, entiéndalo usted, no es su capacidad, no es la universidad, no es el seminario, es Dios. Dios dio la palabra y Él la conoce mejor que nadie. Yo no puedo llevar mi carrito Toyota a que me lo arregle la Kia porque lo hizo la Toyota, ¿sí? Y tampoco se lo puedo llevar al mecánico de la esquina porque el que hizo el Toyotilla es el que sabe más, ¿verdad? Entonces es importante. ¿Cómo va a ir usted donde un brujo, donde uno que le lea las manos cuando Dios lo hizo a usted? Entonces, Dios es el que sabe más de la palabra. Dice Santiago, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, demándela a Dios y le va a ser dada. Así lo que la Biblia te quiere decir y lo que tú andas buscando va a ser más fácil. David lo hacía así. Decía David, abre mis ojos. Enséñame tus estatutos, dame entendimiento, inclina mi corazón a tus testimonios. O sea, David entraba a la palabra con ese espíritu, ¿verdad? Y pudo cantar el resultado de su proceder diciendo, cuán dulces son a mí tus palabras. Tus palabras, dice, más que mis enseñadores he entendido. Es importante que busquemos la palabra con ese apetito, con esa gana de encontrar en la Biblia las enseñanzas de Dios. Aquí culmina lo que es
el capítulo 2 y en tus materiales vas a encontrar las preguntas. Y vamos a seguir a continuación lo que es el capítulo 3 en los materiales que tú tienes. Y el capítulo 3 trata sobre observaciones generales en cuanto al lenguaje bíblico. Y aquí estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando, ya no es con qué actitud voy a llegar, sino ahora vamos a hablar de lo que es el lenguaje bíblico. Porque aunque es divino, Dios usó letras humanas y métodos humanos para que nos llegara a nosotros ese conocimiento. Es importante que estudies las preguntas. Para tú estudiar esas preguntas vas a tener que prácticamente leer todo el capítulo. Yo te lo estoy dando aquí, pero aparte de eso, tú lo vas a tener que escudriñar. Y es más, si le pones cuidado a todo lo que he estado diciendo, las respuestas a todo eso está ahí. Ahora, observaciones generales en cuanto al lenguaje bíblico. Según el testimonio de la Biblia misma, fue divinamente inspirada. Escucha lo que dice la Biblia. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Para eso es que la Biblia dice que fue inspirada. Ahora, en una palabra, la Escritura lleva por objeto hacer al hombre sabio para la salvación. Te decía, no vas a encontrar un manual de matemáticas en la Biblia. Salvación, ¿verdad? La Biblia, según nos dice la palabra, dice sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el objetivo de la palabra es llevarnos a encontrar esa sabiduría para que Dios, a través de ella, nos encamine por los caminos correctos. Cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos a cada paso del Nuevo Testamento los grandes principios y deberes cristianos expresados en lenguaje sencillo, lenguaje claro, evidente y palpable. Nosotros en la Biblia lo encontramos facilito. Imagínate Jesús, Él en vez de complicar las cosas decía, el reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar. ¿Quién no sabe cómo se siembra? Algo sencillo. Él no complicaba y decía, óiganme, si ustedes quieren hacer que esta materia, y verdad, y ustedes saben que la materia está compuesta pues de átomos y el átomo está compuesto de... Él no complica las cosas, Él dice, las cosas del reino de los cielos es sencillo, es como el que va a sembrar y la siembra y el día siguiente ni cuenta se da ni sabe cómo, pero de repente apareció por ahí ya una plantita. O sea, Jesús no simplifica las cosas. En cada página la Biblia resalta la espiritualidad y santidad de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, a la vez que la espiritualidad y fervor que requiere nuestra relación con Él. Dios quiere un fervor, Dios quiere una relación única. Yo observo mucho a las mujeres, que las mujeres son, y no lo digo de una manera negativa, son tan inseguras, que todos los días se acercan a su marido y le dicen, ¿cómo me veo, mi amor? Ah, igual que ayer, hombre. Está bien, se ve bien. No, dígame, por favor. O sea, están dependiendo de que el esposo les diga, te ves bien, luces bien, te queda bonito el vestido. Ahora, eso es en una relación entre un hombre y una mujer. Ahora te imaginas en una relación con Dios, que tú pases todos los días y Dios te diga, hijo, ¿estás satisfecho con todo lo que he hecho por ayudar en tu ministerio? Sí, Señor, ahí vamos, ahí la llevamos, ¿verdad? No, Dios quiere que le demos atención, Dios quiere que tengamos con Él esa relación única, ¿verdad? Así como Dios nos ha dado la gente para que nos relacionemos con ellas y hemos sido creados con una dependencia que nosotros no podemos vivir sin relacionarnos con gente, porque Dios nos está preparando para el momento en que nosotros entremos y nos conectemos con Él. Ahora, en todas partes vemos la caída y corrupción del hombre y la necesidad de arrepentimiento y conversión. En la Biblia, arrepentimiento, conversión. El pueblo de Israel falla, se arrepiente, Dios lo restaura. Falla, se arrepiente, Dios lo restaura. Y vemos todo eso en toda la Biblia. En todas partes se nos habla de lo efectiva que es la sangre de Cristo, especialmente en lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Contra el pecado que Adán nos heredó, y el poder que hay en el nombre de Jesús. Dos cosas importantísimas que uno tiene que aprender.
Yo no sé de qué contexto usted venga, y en realidad los que me están viendo, yo no sé si usted es pentecostal, bautista, no me interesa. Lo que sí me interesa es que estudie la palabra del Señor con un espíritu como se lo hemos estado explicando. Pero una cosa le voy a decir. Cuando yo comencé a pastorear, lo primero que me apareció fue un endemoniado. Ahora imagínense, yo había tenido maestros que no creían en la posesión demoníaca, maestros que sí creían, y justo el pastor con el que había pasado mucho tiempo, yo nunca lo vi a ver que echara fuera un demonio. Yo decía, bueno, está endemoniado. Pero la cosa es, ¿cómo se le hace? Y yo sí había estudiado sobre eso, pero como nunca lo había hecho, si existe o no existe. Y aquí es donde me valida estas dos cosas, la sangre y el nombre de Jesús. La sangre de Cristo, usted le puede decir a un endemoniado, la sangre de Cristo tiene poder y por la sangre de Cristo te vas. La sangre de Cristo no es para echar fuera demonios. La sangre de Cristo es para limpiar el pecado, pero el nombre de Jesús es poderoso. Cuando uno estudia la palabra se da cuenta de que dice la palabra que le llevaron a los discípulos un endemoniado y el hombre que le llevó el endemoniado salió frustrado porque los discípulos no pudieron y los discípulos más frustrados todavía porque no habían podido y los discípulos se van medio regañados porque Jesús les dice, gente de poca fe, ustedes no tienen fe suficiente que no pudieron echar fuera el demonio. Y se van medio regañados ahí por Capernaum y de repente van y ven un montón de gente. Y ven a uno que está predicando. Y ven a esa persona que está echando fuera un demonio. Y lo está echando fuera en el nombre de Jesús. Y se sorprenden y le dicen, oiga, si va a echar fuera demonio tiene que seguirnos a nosotros porque nosotros somos los meros meros, somos los 12 de Jesús. Y llegaron donde Jesús y le dijeron, Señor Jesús, allá había uno que en tu nombre echaba fuera demonios y lo mandamos a callar. ¿Te imaginas esa persona que no era de los discípulos de Jesús y ya estaba echando fuera demonios y los discípulos que habían caminado con Jesús no podían echar fuera demonios? Pues a mí lo que me llama la atención de ese hombre es que dice que los echaba fuera en el nombre de Jesús y Jesús todavía ni había muerto. Es cuando Jesús muere que su nombre recobra esa fuerza y ese valor. Pero antes del morir, su nombre era como que le hubieran dicho Chepe, Juan, Esteban, lo que fuera. Pero este hombre creyó que en el nombre de Jesús iban a salir los demonios. ¿Y los demonios cómo sabían? Que Jesús era hijo de Dios. Obedecían. Ahora, la sangre de Cristo y el nombre de Jesús son clave en todo este estudio que nosotros vamos a hacer de la Biblia. Ahora, la salvación por el trabajo que Él hizo en la cruz, la vida eterna por la fe en Jesús, lo vamos a ver, y al mismo tiempo la muerte eterna, ¿verdad?, por la falta de fe en el Salvador. Todo eso lo vamos a ver en la Biblia cuando lo estudiemos, ¿verdad? La gente que estudia la Biblia y no tiene la fe suficiente como para agarrarse de Jesús. Ahora, cada paso encontramos en la Biblia nosotros los deberes cristianos, instrucciones de cómo nosotros debemos de ser mejores cristianos. En todas las circunstancias de la vida, tenemos tantas circunstancias de la vida, mujeres violadas, hombre, David que mata a uno de sus líderes, que el hijo de David viola el otro hijo del rey violó a otra muchacha. Encontramos todo en la Biblia, que son enseñanzas para que nosotros podamos ir entendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Ahora, es importante que a cada paso nosotros vamos a ir encontrando esos deberes cristianos en todas las circunstancias de nuestra vida y las promesas de la labor del Espíritu Santo en el combate contra la corrupción y el pecado. Yo le tengo una noticia a usted y le quiero hacer una pregunta. ¿Está Jesús con nosotros, sí o no? Y la mayoría de la gente dice, sí, hermano. Y yo le digo, Jesús no está con nosotros, hermano. Jesús dice en la Biblia que se fue a preparar morada para que donde Él esté, usted y yo un día estemos. Y nosotros los evangélicos decimos de que Él viene otra vez. Si Jesús viene otra vez, ¿está con nosotros, sí o no? No, Jesús no está con nosotros. El que está con nosotros es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos va a abrir la mente para que podamos entender las Escrituras. Ahora, a cada paso, nosotros encontramos en la Biblia al Espíritu Santo. Todo está tan claro que ni el lector más superficial e indiferente
puede dejar de ver las cosas en la Biblia si nosotros las buscamos con el espíritu correcto. Así como en cualquier libro secular se necesita de alguna explicación en cuanto a partes del libro, de igual manera, ¿verdad? Sería pues extraño hallar palabras, pasajes de difícil comprensión en las Sagradas Escrituras, sí, donde a través del uso del lenguaje humano que Dios utilizó, se trata de describir cosas divinas, espirituales y eternas. Claro que vamos a hallar confusión. Son cosas divinas, son cosas poderosas que Dios está tratando de expresarnos a través del lenguaje, palabras que nosotros mismos hemos inventado. Por eso, por mucho que nosotros tratemos de pintar las cosas de Dios con palabras, nos va a salir bonito, pero no nos va a salir como las cosas son. Ahora, si todo escrito antiguo ofrece puntos oscuros, ¿acaso sería extraño que los tuviera un libro inspirado por Dios a sus siervos en diferentes épocas, a diferentes personas, de diferentes contextos, centenares de miles de años atrás? Centenares de años atrás, no. No se trata de que la Biblia es palabra de Dios y por eso no van a haber problemitas. Es que Dios usó a seres humanos como nosotros, pescadores, a Marcos, a Lucas, a Mateo, una persona experta en recoger impuestos, y de ese montón de gente ruina que Jesús escogió, hizo grandes líderes. Si los discípulos de Jesús, ponte a pensar, yo soy pastor, si un líder mío que tiene 3 años de ser líder, yo lo encontrara armado un día en la iglesia con una gran pistola, yo digo, este no se ha convertido. Y Pedro, que tenía 3 años y medio de andar con Jesús y andaba con un gran machete, armado. O sea, Jesús agarró lo peor de la sociedad, y de lo peor de la sociedad, Jesús hizo lo que son los discípulos. Por eso, cuando te metas a estudiar la palabra, estúdiala con un espíritu positivo. Si Jesús fue capaz de levantar a un Mateo, a un Juan, a un Pedro, y lo convirtió en lo que ellos se convirtieron, lo puede hacer con nosotros. Pero depende del espíritu con el que nosotros busquemos en las Escrituras. Espero que me vayan entendiendo. Ahora, es importante que nos demos cuenta de eso. Todo escrito tiene problemas para ser interpretado. Aunque yo escriba algo hoy, mañana digo, bueno, ¿qué fue lo que yo quise decir aquí? Ahora imagínate la palabra del Señor que se escribió hace años por diferentes hombres. Ahora, definitivamente encontraremos palabras y pasajes que requieren estudio y requieren una cuidadosa interpretación. Eso sí lo vamos a tener en la Biblia. Recordemos aquí que únicamente en tales casos de dificultad, y no en cuanto a lo sencillo y claro, precisamente los consejos de la hermenéutica, para que resulte fructífero en nuestro estudio y correcto lo que vamos a interpretar, nosotros vamos a necesitar de una serie de reglas que las vamos a ver en los capítulos a continuación. Supongamos que nos viene a nosotros un documento, un testamento o legado que nos interesa y que nos importa una gran fortuna. Te dejaron una herencia o quién sabe qué, pero en cuyos detalles ocurren algunas palabras y expresiones difíciles de entender. ¿Qué es lo que nosotros haríamos? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para conseguir el verdadero significado de tal documento, especialmente cuando es un poco cuestionable si el millón que quedó te queda a ti o le queda a tu hermano? Nosotros buscamos a un abogado para ver qué es lo que quiere decir. Y ahora imagínate las Escrituras, que es un legado que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Ahora, lo mejor sería hablar con el abogado que lo preparó. Tú dirías, bueno, ¿quién preparó ese documento? Voy a hablar con el abogado a ver qué fue lo que quiso decir. Cuando vamos a estudiar la palabra del Señor, ¿cuál es lo más lógico? ¿No sería lo más lógico agarrar tu teléfono espiritual y decirle, Espíritu Santo, ¿qué es lo que mi papá quiso decir aquí? Él es el que sabe lo que Dios nos quiso decir. Ahora, si lo anterior no fuera posible, o sea, de encontrar a la persona que nos ayude a interpretar, tomaríamos literalmente las frases fáciles de entender y en cuanto a las palabras un poco difíciles de entender, buscaríamos su significado y aclaración, ¿verdad?
en cuanto a las palabras difíciles. Las claras las entendemos fáciles, pero las palabras que son un poco más oscuras, tendríamos que comenzar a buscar su significado. Tendríamos que comenzar a buscar cuál es la aclaración. En primer lugar, por palabras en su contexto. En otras palabras, si yo leí el versículo 5 y me apareció una palabra difícil, ¿qué querrá decir el Señor? Fácil. Vete a los versículos anteriores, vete a los versículos que están después, y entonces vas a encontrar qué es lo que el Señor te está diciendo en esa palabra que está un poco difícil de entender. Y todo eso es lo que vamos a comenzar a hablar de reglas ya de ahora en adelante. Ahora, si persistiera lo confuso, que todavía no entiendes qué significa la palabra, procuraríamos la claridad no solamente por el versículo anterior, sino por el capítulo entero, ¿ah? O la frase entera, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor me está tratando de decir en esta frase? La frase anterior, la frase siguiente, y si es posible, si alguien habló de la misma cosa, ¿qué dijo otro que habló de la misma cosa? Por ejemplo, el caso de los evangelios, ¿verdad? Que ya tendríamos que hacer uso de paralelos, que es algo que vas a estar estudiando en este curso que estamos dando de hermenéutica. Ahora, si no basta el contexto, consultamos todo el párrafo completo, todo el pasaje, fijándonos en cuál es la palabra que nos está dando el problema. Y si aún no resulta clara todavía la interpretación, buscaríamos luz en otras partes del documento, en otras partes de la Biblia, para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Hay 4 evangelios y los 4 prácticamente repiten lo mismo, pero hay algunos que son más claros. Ejemplo, Lucas me gusta a mí cómo describe el caso de la mujer de flujo de sangre. Me gusta por una sencilla razón. Dice Lucas que esta mujer dice que lo había gastado todo, dice, y ya había ido a todos los médicos, dice, y le iba peor. Yo me pongo a pensar, híjole, Lucas era médico, y esta mujer pasó consulta con Lucas, y Lucas no tuvo vergüenza de cobrarle consulta a esta mujer. ¿Por qué le está diciendo que ya pasó por todos los médicos? ¿Por qué Lucas dice algo diferente de lo que otros dicen? Porque él tal vez la había tenido como paciente. Entonces, tenemos que ver nosotros que algunos pasajes nos van a ayudar a interpretar otros pasajes. Quizás si lo buscas en otro evangelio, va a decir cosas distintas. Ahora, tratándose de la interpretación de las Sagradas Escrituras, de este testamento doble, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento, de parte de Dios para nosotros, aparte de ser el más natural y sencillo, es el más acertado y seguro. Es segurísimo y se puede tornar complicado dependiendo de la mente que lo investigue. Esto no tiene nada que ver con Dios. La mente que va a investigar este documento tiene cosas muy importantes que decirnos. Y estamos pues prácticamente culminando con este capítulo 3 y quisiera en los materiales que te han ofrecido, pues que vayas buscando ya lo que nos toca estudiar en el capítulo 4 y nos vamos a dar cuenta de que conforme vayamos progresando en esto de la hermenéutica, cada paso que vayamos dando, nos vamos a dar cuenta que la situación se pone más fácil. Entre más avanzas, más fácil se pone la cosa. Vamos ahora ya a comenzar a hablar de leyes y a comenzar a hablar de reglas, y cuando comencemos a hablar de estas reglas, muchas cosas van a ser clarificadas. Nos toca ahora entrar en el capítulo 4, y el capítulo 4 tiene que ver con la regla fundamental, y la regla fundamental es, de todas las reglas de interpretación, es que la Biblia es su propio intérprete. Y eso es lo que viene a continuación. Vamos a dejar hasta aquí este capítulo y lo vamos a retomar en el próximo, lo que es el capítulo 4.